Una cosa que a mí me parece tan extraordinaria es ver cómo el equipo entero, como que fuera una sola persona, se cae o sube. El partido en que fue expulsado Klose, yo vi a los alemanes jugar como un ñeque, con una garra, estando con uno menos y estando desfavorecidos. Que eso es lo que les ha permitido llegar a estas semifinales. Y veamos cómo, porque ahora está dicho que dice que no gana Alemania, sino España. Y un juego tan feo como el de Holanda le está llevando a la final. Porque Holanda ha ganado, sí, pero qué feo que ha jugado. Y yo creo que, digamos, tal vez como al estilo... Pero ves, Goy, es lo que yo te decía hace un rato. No es feo. No sabemos leer este fútbol. Así es. Es un fútbol tan distinto. Bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos la tendencia a disfrutar del fútbol brasilero, claro, que es un deleite, que es visible. Sí, además que el nuevo fútbol no es visible. Esto es lo que no puedo entender. ¿Cómo no es visible el fútbol? Porque hoy día, por ejemplo, tú tienes jugadores carrileros por el centro, que es absurdo, porque los carrileros tienen que ir por los carriles. Así es. Pero tienes por el centro, que suben y bajan. En el caso de la Liga, por ejemplo, yo creo que ese es el Pato Urrutia. Pero si tú no sabes eso, tú no le vas a ver al Pato Urrutia jugando con esa actividad, sino que vas a ver que falló o que metió el gol. Porque no sabes leerlo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a aprender este nuevo fútbol que está... Pero sí se está complicando, si es así, porque digamos, yo me acuerdo de la época en la que había un 4-2-4 y había diferentes tácticas que se utilizaban. Incluso antes, todos detrás de la pelota. Sí, eso era originalmente. Así es, pero había los punteros. A mí me encantaba la época de los punteros, que ahora son los marcadores de punta, los que se avanzan hasta arriba, y pobrecitos, es una sacadera de aire, me parece mucho más extrema que antes, a pesar de que nuevos zapatos, nuevas pelotas, las canchas están mejores. Sin embargo, yo sí extraño la época de los punteros, que me parecía algo tan espectacular. Pero ¿por qué no extrañar al 10? El 10 ya no hay. El 10 ya no hay. Aunque hay los 10, pero digamos, ya no cumplen la función. Yo creo que Manso era el típico 10. El típico jugador que ponía las bolas, que las colocaba, que, bueno, existen todavía. Por ejemplo, ¿qué sería de Wayne Rooney sin Antonio Valencia, no? Claro, pero Antonio Valencia no juega de 10. No es 10. Ahí tú tienes un carrilero, que yo creo que es una de las grandes diferencias de Rooney en la selección y en el Manchester. En el Manchester le tiene Antonio Valencia. Así es. En el caso de la selección no tiene a alguien que le dé los pases desde el fondo de la raya hacia atrás. Entonces Rooney ahí se pierde. Así es. Entonces no es 10. El caso de Messi, por ejemplo, no es 10. No es 10. Increíblemente. ¿Sabes qué? Yo estaba analizando una cosa muy interesante. Tú has visto que los jugadores que son los dribladores, los que se convierten en los héroes porque son los que pueden driblar y después hacer una pequeña construcción, son todos chiquitos. Maradona, Messi, Salas. Pelé no era tan chiquito como es de ellos, y era para mí el jugador perfecto en el sentido que hacía todo por arriba, por abajo. Pero los más hábiles suelen ser los más chiquitos. ¿Por qué será? ¿Has visto esa tendencia? Hay una explicación ahí sobre el centro de gravedad, dicen. Está más cerca del piso. Exactamente, entonces eso tiene mucho más capacidad de movilidad. En cambio, los futbolistas de ahora, yo algún rato en una entrevista que me hicieron sobre fútbol, en la clasificación de Brasil a este mundial, cuando le ganó a la Argentina en la Argentina, yo lo que dije es que el Brasil no juega con futbolistas, sino con basquetbolistas. Entonces tú la sacas del promedio y el jugador de más baja estatura es Robinho. Sí. Y Robinho está en 1,75, 1,76. Pero luego, por ejemplo, todo el bloque defensivo del Brasil está sobre el 1,90. Increíble. O sea, son basquetbolistas. Entonces, claro. El caso de este jugador inglés que mide sobre los 2 metros, que le ponían en la delantera para ver si alcanzaba algo por arriba, no tiene mucha habilidad en las piernas. Pero el caso, por ejemplo, de Barcos, que frente a lo que veía de Bieler, que no tenía tanta habilidad en las piernas, o nuestros morenitos altos que jugaban en la ofensiva, como el Tim Delgado, el Tanque Hurtado, no son tan hábiles con las piernas como lo son los más pequeños. La explicación es de esta física, que dicen que es el centro de gravedad, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión que probablemente cada equipo tiene un jugador de esa talla, pero el resto se está yendo para arriba. Y yo creo que una de las cosas importantes que ha tenido la selección ecuatoriana desde que empezó a recibir los afrodescendientes es que nuestra selección ya es una selección que tiene un físico realmente alto, bien alto. El caso del Bambán Hurtado,
el caso del Team Delgado que tú decías, el propio Ulises de la Cruz, que tampoco es muy alto, pero es un tipo de una fuerza. Bueno, esa fuerza creo que la adquirió sobre todo cuando fue a jugar en Inglaterra, porque todavía hay una gran diferencia entre la forma y la manera en que les forman en Europa versus la manera en que les forman aquí. Ya les exigen, el nivel de exigencia física es altísimo. Bueno, ahí viene también de estas 4 cosas que te decía, una cosa interesante. Los futbolistas que van desde América Latina a Europa regresan acá con una condición técnica brutal, que aquí no la tienen. Así es. Porque aquí nuestro fútbol es del chichecito, la gambeta, esto que hablábamos hace un rato. El caso de Antonio Valencia es clarísimo. O sea, su presencia táctica es francamente interesante. Y entonces aquí aparece una cosa que yo le llamo el inicio del fútbol postnacional. Y es que lo que tú tienes en Europa son buenos equipos de fútbol, pero plurinacionales. El caso del Inter, que se ha citado ya muchas veces, es solo de jugadores extranjeros. El caso del Chelsea en la final, en la liga inglesa, tuvo 2 ingleses, el entrenador era italiano y el dueño es un ruso. Esto es una paradoja rarísima, ¿no? Y entonces, en general tú tienes en Europa buenos clubes, pero no con jugadores nacionales, y entonces eso hace que los entrenadores no tengan dónde escoger. Entonces tú estás viendo, por eso creo yo que se quedó Italia, por eso se quedó Francia. Perdóname, que los entrenadores no tengan de dónde escoger. Claro, porque del Inter no puedes escoger ninguno. Ah, claro, porque son todos extranjeros. Y entonces lo que tú estás viendo es que muchas de las selecciones están nacionalizando jugadores. Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, ahora más que nunca me ha impresionado ver cómo hay jugadores negros en selecciones como Alemania, inclusive la de México, que no es una raza que ya tenga fuerza. Pero prácticamente creo que la italiana no tiene Argentina no tiene. Pocas. Italia tampoco, pero lo que es interesante en esta misma cosa que te estaba planteando de lo postnacional, yo creo que la primera selección multinacional fue la de Francia, cuando quedó campeón en el 98. Y ahí el caso emblemático es de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane nace en una colonia francesa. Y es por eso que tú ves afrodescendientes en Holanda, ves afrodescendientes en Francia, en Italia, etcétera, etcétera, porque básicamente lo que han hecho es atraer a esos futbolistas de las colonias donde ellos estaban. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ha habido todo un proceso de descolonización ya, de tal manera que tú ya no puedes traer a esos jugadores. Y el caso este que te decía de Zidane es realmente interesante, porque fue capitán de la selección de Francia en el Mundial del 98, en esta selección plurinacional que te decía, pero ahora estuvo con Argelia. Y todos los comentarios que hacía era a favor de Argelia y en contra de Francia. Esto es interesante, ¿no? En contra de Domenech. Y entonces, ahí ves tú, claro. Pero ¿qué estaba pasando? Porque en Francia estaba pasando algo que fue desastroso y se lo vio en la cancha. A nivel interno había un conflicto entre el cuerpo técnico y los jugadores. ¿Tú tienes idea de que, porque he tratado de investigar y no he encontrado el origen exacto de qué es lo que está pasando ahí, pero interesantemente que lo que pasa adentro se lo refleja en la cancha? Sí, no, yo creo que en el caso de Francia hubo algunas cosas, ¿no? Me parece que Domenech perdió la relación con el camerino. Él dice que dicen que manejaba el equipo a través de la astrología para ubicar a los jugadores y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Se rompió el camerino. La segunda cosa que yo creo que es importante es que este contenido plurinacional del 98 se rompió también, porque si tú te acuerdas, esa selección plurinacional hizo que Francia sea entendida de una manera distinta. Hoy día, más bien, con la presencia de Le Pen, este candidato de derecha que ha sacado una votación bastante interesante, tiene una tesis antimigrantes y tiene tesis anticoloniales. Entonces están reaccionando. Exactamente. Entonces yo creo que ya esos jugadores no representan a Francia. Claro. Y entonces todo eso se manifiesta. Pero entonces, ¿qué está diciendo de la producción nacional de jugadores? Por ejemplo, en Alemania, Özil tiene un montón de jugadores. Özil debe ser turco y debe tener una cantidad de jugadores de ascendencia polaca. Y en el caso de Alemania, bueno, hubo un partido que fue muy interesante. Alemania gana. En Ghana jugaba un hermano de otro, jugador que jugaba en Alemania. ¿Cómo te explicas? Los dos afrodescendientes. Así es. Es increíble. Y había una persona que jugaba, un jugador, que no me recuerdo este otro nombre, que había jugado en 3 selecciones distintas. Y claro, eso tiene mucho que ver también con todo el proceso de formación de nuevos estados a partir de la caída del muro de Berlín.